Vamos a ver una palabra en Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías capítulo 1, versículo 18 dice lo siguiente. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Solo un versículo he leído. Viendo esta palabra acá, Dios dice, estemos a cuenta, ¿no? Como alguien que, como un deudor, ¿no? Como alguien, un señor que hace un préstamo. Entonces dice a sus deudores, como estemos a cuenta. Bueno, paguemos a ver, para que todo esté bien, ¿no? Creo que el día de mañana, la predicación de mañana será sobre la deuda del pecado. Entonces hablaremos sobre esta parte de acá. Entonces dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, es decir, manchados, sucios, lo más cochino, dice, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren como la grana, si fueren rojos como el carmesí, perdón, vendrán a ser como la blanca lana. Nuestros pecados aparentemente no se sabe, ¿cierto? Como de qué color es, pero podemos deducir que el pecado es estar en tinieblas, ¿no? Estar en tinieblas es estar en pecado, ¿no? Una persona que dice, es que yo soy pecador porque todos los días peco, es que no ve, esa persona está en tinieblas, no le ha resplandecido la luz del Evangelio. Entonces podríamos decir que está en tinieblas. Las tinieblas, ¿cómo son? Oscuras, ¿no? Por decirlo de una manera. O sea, no como a ciencia cierta, pero dice que si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, rojos, que si nuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos. Pero ¿qué dice Dios? Serán más blancos que la blanca lana. ¿Pero cómo? Vamos a mirar Mateo capítulo 1, versículo 22. Vamos a mirar el Evangelio según San Mateo, capítulo 1. San Mateo capítulo 1, versículo 22 al 23. Si lo tienen ahí, voy a leer, dice. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hasta ahí. Pero si leemos el versículo 21 de este mismo capítulo, ahí vamos, ¿no? Dice el versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí su pueblo no es solamente en sentido del pueblo de Israel, está hablando también de la persona, Entonces dice, a ese niño tú le llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús, en ese tiempo, en el Medio Oriente, en el tiempo de Medio Oriente, predominaba un idioma universal. Hoy en día predomina el inglés. Dicen que el inglés es el idioma que predomina como un idioma predominante. Pero en ese tiempo, en tiempo del Medio Oriente, como el, el idioma que predominaba era el griego. Entonces Jesús es un nombre griego, pero se dice Yeshua, ¿no? El nombre original, Yeshua, ¿no? Pero es un nombre hebreo, Jesús, ¿cierto? Pero ¿qué dice el significado de Jesús? El nombre de Jesús, como es un nombre, ¿cierto? Griego, yo me llamo Miguel Ángel, que si uno busca el origen del nombre o el significado, el nombre Miguel Ángel quiere decir mensajero de Dios, enviado de Dios, siervo de Dios. Es de esa manera, mensajero de Dios, ¿cierto? Como enviado de Dios, así significa Miguel Ángel, ¿no? Entonces, hay veces que yo me pongo a pensar, pero ¿por qué me pusieron Miguel Ángel? No me gusta ese nombre. Pero ahora ya entendí por qué me pusieron Miguel Ángel. O sea, ni mis padres sabían el significado, no sabían la ciencia cierta, pero uno investigando y mirando, es enviado de Dios, es mensajero que lleva el mensaje de Dios. Y vea, a estas alturas, ¿no? Donde Dios nos ha llevado. Amén. Amén, hermanos. Entonces, mirando de esta manera, me siento muy, muy agradecido, porque está el significado del nombre. No es solamente Miguel Ángel, M, I, la G, la U, la E, no. O en el caso, el nombre de Jesús, la J con la S, con la U. No, Jesús, ¿qué significa? El significado de su nombre. Vamos a mirar Hechos capítulo 10, versículo 43. Hechos capítulo 10, el versículo 43, para mirar. Acabamos de leer una palabra, ¿no?
le pondrás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En el nombre de Jesús podemos ver el significado, la misión por la cual vino nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a mirar Hechos capítulo 10, versículo 43, para saber de qué se trata, ¿no? Dice, versículo 43 de Hechos capítulo 10, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Sobre todos los que oían el discurso. Entonces dice esa palabra, de este dan testimonio todos los profetas. ¿Por qué? Porque iba a venir un Mesías que iba a redimir a la humanidad. Iba a pagar el precio de nuestras maldades, de nuestras rebeliones, de nuestros pecados. Ese Mesías, llamado el Cristo, iba a pagar por una deuda que nosotros no podíamos pagar. ¿Me hago entender? Por eso en Hechos capítulo 10, versículo 43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren. La Biblia demanda los que creyeren en Él. ¿En quién? ¿En mí? No. ¿En su pastor? ¿En su sacerdote católico? No. En lo que está escrito en la Biblia, el anuncio del Santo Evangelio. El Evangelio es un anuncio de un mensaje, de una buena nueva de salvación, del rescate de las almas, del espíritu del hombre, de la mujer también, ¿no? O sea, no me vayan a malinterpretar. Entonces dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados. ¿Pero por qué? Ahí dice, está escrito, ¿no? Por su nombre. Y que acabamos de leer Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pueblo, cuando dice que salvará a su pueblo de sus pecados, cuando dice la palabra pueblo, eso equivale a nosotros, a los gentiles, a la persona, ¿me hago entender? A cada persona individual, a todos, en general. No es que a unos sí y a otros no, sino a todos. Pero como la palabra de Dios es una carta de amor, la Biblia es una carta de amor escrita para nosotros, para cada uno, ¿cierto? De ahí dije lo de individual, ¿no? Pero en realidad pues es para todos. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No es simplemente decir, yo hago tal cosa en el nombre de Jesús. Bueno, sí, pero ¿usted sabe qué significa o no sabe? ¿Usted sabe qué dice la Escritura? Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es el salvador de los pecados. Así como nos llamamos aquí en los videos, ¿cierto? Lo que compartimos en el perfil nos llamamos salvador de los pecados porque de aquí viene Jesús, salvador de los pecados. De aquí se origina. Desde aquí viene el origen. Amén. Entonces el versículo que leímos, el versículo 22 de Mateo capítulo 1 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, primero que todo, pues vimos, es Jesús, salvador de nuestros pecados, salvador de nuestras rebeliones, maldades, etcétera, etcétera, nuestros pecados, ¿cierto? Jesucristo, Jesús, salvador de los pecados. Cuando se cumple esa primer función, esa primer misión, ahora viene Emmanuel. ¿Qué dice la palabra? Y pondrás Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, cuando ya el ser humano le es quitado el pecado, ¿cierto? Ya le es removido el pecado, ese pecado ha sido quitado, ahora viene otra cosa, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Me hago entender? Dios con nosotros. Ya hay comunión con Dios. Ya es la persona, ¿cierto? El individuo o la individuo se puede unir a Dios. Ya se puede tener comunión con Dios. Pero ¿qué pasa? Hay un estorbo, que es el pensamiento. ¿Por qué el pensamiento? Porque lo que pasa, el rey David una vez dijo en los Salmos, si mal no me equivoco, que dijo que el pecado me ganó. Entonces, el pecado lo que hace es que la persona no se puede acercar a Dios, no puede tener comunión con Dios. Aunque la persona trate de solucionar por sus propios méritos para ser libre del pecado y todo esto, pero no puede. Le impide el pecado, le impide su propia norma, le impide su propio pensamiento. Entonces, de esa manera, aunque Dios nos puede limpiar, aunque Dios nos puede purificar, nos puede
quitar la mancha del pecado de nuestra alma, pero por estar en el pecado no se puede, no se deja. Entonces Dios mandó a Jesucristo, porque Dios sabe que nosotros no podíamos solucionar el problema del pecado porque está el pecado, ¿cierto? ¿Quién es el padre del pecado? El diablo, el adversario, el enemigo de Dios, es decir, Satanás, ¿no? Entonces, por estar Satanás, el pecado, mejor dicho, en el corazón de una persona que todavía no ha recibido el perdón de sus pecados, que todavía, aunque esta persona esté congregando una iglesia, aunque tenga buenas intenciones, pero si no ha recibido el perdón de sus pecados, si no ha sido santificado por la sangre de Cristo, por la fe, ¿no? Creyendo con fe en ese sacrificio en la cruz, como la sombra de lo que aparece en Levítico es lo que vemos hoy en día el Evangelio. El Evangelio se lleva a cabo en su origen del libro de Levítico, sobre la ofrenda expiatoria. Pero esto no se predica en las iglesias. ¿Por qué? Porque no lo conocen, no lo saben. O si lo conocen, lo toman en poco. Entonces, verdaderamente, si no fuera así, entonces diría, no, yo no tengo pecado, porque mirando la sombra de aquellos tiempos, de los sacrificios, los holocaustos, eso era una sombra. Eso no era lo verdadero, porque era una sombra. Ahora con el Evangelio queda más claro, con la palabra queda más claro. Entonces yo no puedo decir que sea pecador porque puedo ver claramente que Jesús murió por mis pecados. Si fuera así, uno podría decir, bueno, no está tomando en poco el tabernáculo, no está tomando en poco cada elemento del tabernáculo de reunión, por qué se ofrecía un cordero, un macho cabrío, un becerro, ¿por qué? ¿Cierto? Pero pues hay de todo tipo de gente, ¿no? Pero verdaderamente cuando el pecado es quitado, la persona puede unirse con Dios. Sé que muchas personas estarán acá intentando quitarse esa carga del pecado, intentando ser justificados delante de Dios por sus méritos, ¿cierto? Pero no pueden reconocer esa palabra que dijo el apóstol Pablo. De todos los pecadores yo soy el primero. El apóstol Pablo dijo de esa manera, ¿no? Sino que hay personas que se ven menos pecadores que otros. Ay, yo soy así, pero es que el vecino es terrible. Sí, yo soy malo, pero yo he cometido mis faltas, mis errores, pero es que el vecino es terrible. Él se pone música a todo volumen, música que no es de Dios. O una vecina, ¿no? Es que esa vecina fue y engañó a su esposo, a su marido y qué tal cosa. Ay, yo no haría eso. Entonces, la persona se siente menos pecador o menos pecadora que esa persona. Se compara. En vez de ser un crecimiento espiritual, se vuelve una competencia espiritual. Entonces la persona es como un fariseo moderno. Un fariseo moderno se le olvida que fue rescatado por gracia, piensa que todo el tiempo ha sido fuerte, que todo el tiempo ha permanecido firme, pero no se acuerda que algún día le tuvieron misericordia, que le han tenido paciencia, que tuvo que rogar y pedir perdón, como reconocer su falta, el arrepentimiento. Entonces ya no recuerda eso, ya no recuerda que fue rescatado por gracia, porque un fariseo ya no es como antiguamente, que se vestían con túnicas y que venían con tablas y que caminaban en el templo, no. Ya hoy en día un fariseo moderno ya pasa por las iglesias, un fariseo moderno hoy en día pasa con versículos memorizados, pasa con un esquema ya estructurado que le impide recibir la gracia, saber de dónde Dios lo sacó o dónde la sacó, para también incluir a las mujeres, ¿no? Porque alguna dirá, bueno, solamente está hablando con los hombres, entonces yo no. Entonces la persona por algún lado quiere escaparse, como decir, sí ve, fulano de tal dijo esto, pero no dijo de las mujeres, entonces estamos bien. Entonces la persona busca algún lado con donde escaparse. Entonces el fariseo moderno es aquellos que cuando alguien ve, cuando alguien necesita, alguien busca de misericordia, de gracia, busca del perdón, cuando ve que esa persona logró el perdón, la misericordia, invalida el camino de esa persona. Dice, no, eso no es así. A mí no me parece, a mí no me gusta. Usted parece que no le enseña bien a la gente. Ese evangelio que usted le predica es muy básico. Así cualquiera se acerca a Dios. Eso es un evangelio barato. Así le está facilitando mucho el camino. De pronto algunas personas, por escuchar las predicaciones que hacemos en la red social roja de YouTube, ¿no?
Algunos podrían pensar, no, pero es que este muchacho le está facilitando el camino a las personas. Eso es un evangelio barato. Eso es algo sencillo. Cualquiera se acerca a Dios así de fácil. No, porque la persona piensa, el fariseo moderno piensa que tiene que haber un compromiso de por medio. Entonces, cuando todo su esfuerzo, cuando toda su obra se ve que el valor es nada, entonces se enfurece y persigue a aquel que predica la gracia. Pero bueno, entonces esta persona, por tener su vista en sí mismo o en sí misma, cuando ve que alguien es salvado, alguien es justo delante de Dios, santo hijo de Dios, piense que sus méritos, sus esfuerzos pierden valor. Siente que todo lo que ha hecho es pérdida de tiempo. Perdió el tiempo, perdió el año, como le dicen aquí en Colombia. Si sigue así, ya perdió el año. Entonces la persona piensa, es que esta persona, ¿por qué no sigue el camino que yo hice? Yo hice un camino duro y me esforcé, la sudé. Mi camino que yo pasé es duro. Y empieza a invalidar y a colocar cargas pesadas en las demás personas que buscan misericordia de Dios. Así como, en vez de tener misericordia y gracia, como un día tuvieron con esa persona, pero no la tiene con aquellos que están en ese punto inicial, buscando gracia, buscando misericordia. Vamos a mirar Romanos capítulo 3, versículo 20. Vamos a mirar Romanos capítulo 3, el versículo 20. Antes de mirar esta palabra, ¿por qué la quiero mirar? Porque hay algunas personas que, estando como un fariseo moderno, ¿cierto? Ellos, ¿cómo los fariseos se comportan? ¿Cómo los fariseos es el corazón de ellos? ¿Cómo es su corazón? Si ve, yo hice tal cosa, yo hice esto, se enorgullece. Por ejemplo, en el día de reposo, cuando se tenían que lavar las manos, ellos en algún momento tenían que tener las manos así expuestas. No podían coger una toalla, algo para secarse las manos, de estar las manos lavadas, limpias, ¿cierto? Porque si cogen una toalla y se secan las manos, piensan que están trabajando, entonces mejor no lo hacen. Entonces están así delante de las personas, caminando entre el pueblo, ¿cierto? Entre ellos mismos incluso, así como demostrando, así de, mire, yo me lavé las manos, si yo hago tal cosa, si me seco las manos estaría yo trabajando, entonces mejor no lo hago porque si yo lo hago estoy incumpliendo el día de reposo, estoy fallando el punto de la ley mosaica, de la ley de Dios. Entonces la gente veía, estos fariseos son grandes siervos de Dios. Son grandes siervos de Dios, mire cómo cumplen la ley. Los fariseos cuando están cumpliendo algún punto de la ley de Dios, la ley mosaica, de la ley de Moisés, ellos se enorgullecen, yo soy un celoso de Dios, yo cumplo la ley de Dios, yo tengo un celo de Dios, yo sí cumplo, yo sí hago, yo sí procuro, yo sí me esfuerzo, yo sí. Entonces la persona deja totalmente, se ha olvidado, ha botado la palabra que donde le ha hecho entender de dónde fue rescatado, de dónde fue salvado. Se le olvida, ¿cierto? Entonces, de esta manera no debe ser. Entonces, como la persona quiere procurar cumplir la ley por sus propios méritos, invalida la gracia. Entonces, esa persona invalida la gracia y no deja efectuar el trabajo de Dios, creer en la obra redentora y se opone al evangelio. Persigue, hace persecución a todo aquel que predique de gracia y de misericordia. Porque la Biblia dice, ¿no? De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Eso está en Gálatas, pero no me acuerdo el versículo. O sea, no tengo por aquí la cita bíblica, pero dice de esa manera. Sí, ya la encontré. Gálatas capítulo 5, versículo 3 dice. Versículo 4. Gálatas capítulo 5, versículo 4 dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, viendo de esta manera, dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pero ¿qué pasa? Este tipo de fariseos modernos, ¿cierto? Fariseos modernos, mirando la palabra Romanos capítulo 3, versículo 20 que les había dicho, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿La ley para qué es? Para el conocimiento del
pecado, para que el ser humano, para que la persona se dé cuenta que es pecador, para que lo confiese, ¿cierto? Por eso el versículo que dice en las epístolas de Juan, ¿cierto? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, se refiere a eso. El sinónimo es confesar. Entonces, el sinónimo de la palabra confesar, ¿cierto? Es una palabra griega porque el Nuevo Testamento ha sido escrito en griego y el Antiguo Testamento en hebreo, ¿no? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa palabra confesar, ¿cuál es su sinónimo? El sinónimo es reconocer. Es lo mismo. Si una persona confiesa con su boca que es pecador, que es pecadora, aunque la persona esté asistiendo a iglesia, que la persona a la iglesia que esté asistiendo confiese con su boca que es pecador, esa persona está dando el primer paso para oír y escuchar el santo evangelio, para creer el anuncio de esa buena noticia de salvación, de gracia, ¿no? Entonces esa persona reconoce, ya se dio cuenta, con honestidad y con sinceridad lo declara. Entonces dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta. Ah, la ley no es para que yo vaya al cielo, porque no es como una escalera o como una cadenita que uno tiene que ir subiendo así, sino que es como una lupa o es como un escáner de rayos X para darse cuenta de dónde está el problema, la raíz. Dios puede ver la raíz de nuestra maldad, el pecado, ¿cierto? Puede ver lo más profundo de nosotros, pero nosotros no podemos ver eso. Entonces, para eso Dios dio la ley, para que nosotros podamos ver lo que Dios ve en nosotros. La ley es como un espejo de nosotros, es un espejo. Amén. Amén, hermanos. Entonces dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Conocer, yo soy pecador, yo soy pecadora. Así, reconocer. ¿Me hago entender? Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, pues no hay diferencia. Porque no hay diferencia. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Pero hay algunos fariseos modernos, algunas personas como ellos, ¿cierto? Como los fariseos antiguos, pero ahora con una apariencia distinta, con un disfraz moderno, que predican aquellos que predican gracia. Entonces vamos a mirar Juan capítulo 6, versículo 29. Juan capítulo 6, versículo 29. Mejor vamos a leer desde el versículo 25. Juan capítulo 6, versículo 25, vamos a leer desde ahí mejor. Dice, y hallándose al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, porque de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Esto refiriéndose al Cristo, ¿no? A Él mismo. O sea, está hablando de alguien más, pero en realidad es a Él mismo, ¿no? Sigue diciendo, porque a este señaló Dios el Padre. Versículo 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ahí está preguntando, ¿no? Versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que ha enviado. Y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Muéstranos. Nuestros padres comieron del maná del desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel
que descendió del cielo y da vida al mundo. Y dijeron al Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas, mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis, todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí está la voluntad de Dios. Dice, y esta es la voluntad, versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice que del cielo ha descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó el Padre, aprendió de él, viene a mí. Solamente hasta el versículo 45 he leído para no extenderme tanto. Pero viendo la palabra de acá dice, versículo 29, y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Que creer. Espero que ustedes también crean en nuestro Señor Jesucristo, que hagan como validez el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados, que hagan como esa confesión, ¿no? A toda voz, esa confesión a toda voz. Yo soy libre del pecado, Jesús me salvó, mi Señor Jesucristo me salvó del pecado, yo ya no tengo pecado. La persona puede tener un gran descanso, una gran felicidad, puede tener el reposo. Jesús dijo, ¿no? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Entonces, viendo esta palabra de acá, es compartir la palabra. Es lo que está escrito. No estoy compartiendo un conocimiento como para que estén, bueno, ya se da a entender, ¿no? Pero es para que su alma, su espíritu reciba el alimento de la palabra de Dios. No es solamente alimentar el cuerpo, el estómago, sino la palabra. Si yo a ustedes el día de mañana vengo con una predicación muy nutritiva, si el día de mañana yo llego con una predicación demasiado preparada, por así decirlo, es necesario que lo puedan digerir poco a poco. Si nosotros estamos comiendo algún alimento, si estamos consumiendo algún alimento, alguna comida, no podemos comer de más, solamente hasta que nuestro estómago alcance. Del resto ya estamos saciados, ya estamos completos. Entonces, por eso solamente me limito a compartir la palabra. Pero bueno, amén. Amén, hermanos. Amén. Nadie dice amén. Nadie escribe amén. Entonces, viendo de esta manera, nuestro Señor Jesucristo es aquella verdadero pan, verdadera bebida que nos ha dado la vida eterna, ¿no? Pero el problema del fariseo moderno es que no quiere recibir, se rehúsa, le cuesta. No es imposible, no es tan difícil, pero ¿a quién le cuesta? A esa persona, a ese fariseo moderno, por decir este término, ¿no? No es que la persona diga yo soy fariseo moderno, o yo soy fariseo, pero no moderno, soy fariseo tal cosa, yo soy esto, yo soy lo otro. No es necesario el título, pero se entiende, ¿no? Se entiende ya por el término. Entonces espero, hermanos, que puedan creer en la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Amén. ¿Cuál es la obra de Dios? Que crean en aquel que Dios ha enviado, a Jesucristo, al que predica buena nueva de salvación, buena noticia de salvación. A ese recíbanlo, porque está predicando gracia, está predicando misericordia. Entonces no le hagan caso a aquellos que persiguen, a aquellos que predican misericordia, no le hagan caso, porque sus ojos están vendados, no pueden ver, sus ojos están tapados, están ciegos, sus ojos.
no pueden ver. Entonces, amigos, hermanos invitados, muchísimas gracias. No me quiero extender demasiado. Por ustedes estar acá me siento muy agradecido. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta maravillosa palabra, te damos gracias para que las más personas puedan escuchar esta palabra tan maravillosa, que más personas puedan creer en tu santo evangelio, que más personas puedan dejar su viejo camino y que puedan regresar a ti, Dios, que puedan regresar a la Biblia, a la Escritura, que puedan regresar a tu palabra, Padre amado. Padre Santo Dios, te damos gracias porque nos has dado el privilegio de compartir esta palabra, considerar la palabra tuya, Dios, que está en tu palabra, en la Biblia. Te damos gracias porque verdaderamente hemos compartido un tiempo maravilloso de la palabra para tener comunión contigo directamente, Padre Santo Dios. Y espero que más personas puedan creer en esta maravillosa noticia de salvación, en ese anuncio, en ese rescate de nuestras almas manchadas por el pecado. ¿Cuál es ese anuncio? Que Jesucristo murió por nuestros pecados, no por nosotros, por nuestros pecados. Ya nosotros quedamos en segundo puesto, ¿no? Cuando el pecado es quitado, ya el ser humano se puede unir con Dios. Ahora sí. Pero mientras tanto el pecado no ha sido solucionado, entonces la persona, por mucho que asista a una iglesia, por mucho de que vaya bien vestido, bien vestida, pero si no ha solucionado el problema mayor, la deuda mayor, que es el pecado, la deuda del pecado, si no la ha solucionado, si no ha recibido el perdón de sus pecados, tiene que sí o sí creer el santo evangelio, tiene que solucionar el problema. ¿Cómo? Creyendo en el evangelio. Ah, pero una persona dice, yo creo en el evangelio, pero ¿qué evangelio está creyendo? Para usted, ¿qué es evangelio? Que la persona entienda, Padre Santo, que llegue a esta conclusión, Dios, que llegue a esta reflexión. Padre, te damos gracias, bendice a todos, bendice a la persona que está escuchando esta predicación por primera vez y a los hermanos que ya están bastante tiempo escuchándonos, a los amigos, a los invitados, bendícelos. Te damos gracias y dejamos esta predicación en tus manos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. ¿Nadie dice amén? Amén. Estoy muy feliz por haber compartido con ustedes la palabra y estoy muy contento porque también han dispuesto de su corazón. Estoy contento porque han dispuesto de su corazón para escuchar. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por haberme acompañado en escuchar y recibir el alimento de la palabra de Dios. Hasta aquí vamos a compartir, hasta aquí vamos a dejar. Entonces, muchísimas gracias y nos veremos en otra próxima oportunidad. Gracias. Entonces, chao, chao.